Los semiconductores, no podemos explicarnos el mundo contemporáneo sin el famoso semiconductor, sin el chip. El semiconductor hace que este aparatito funcione, las computadoras funcionen, todo este sistema que nos comunica a todos funcione, los satélites funcionan por famosos microprocesadores, semiconductores, pero aparentemente viene una crisis de semiconductores o microprocesadores, José Luis. Así es. Fíjate que el gran productor de semiconductores y de chips informáticos en el mundo es Taiwán, y han venido teniendo problemas ya desde el año pasado. De hecho, por ejemplo, un dato curioso es que el precio de las laptops, las computadoras, el año pasado se incrementó de manera significativa, y se incrementó inclusive hasta en 30% el precio, porque hay escasez de semiconductores. Mira. Pero bueno, este tema ha afectado mucho, y ya se habla inclusive de cómo reubicar algunas plantas de semiconductores de Taiwán a otros países como Estados Unidos. Se habla, por ejemplo, de que se va a establecer en Estados Unidos una planta de 12,000 millones de dólares en Arizona, y otra planta de 10,000 millones de dólares en Texas. Y esto es pues un poco para distribuir los riesgos independientemente de los costos, porque pues no hay producto más caro que el que no existe. Y bueno, en el caso de México, es una cosa que ya nos está afectando. Desde mediados de este mes de enero, Audi anunció que reduciría su producción en México por la falta de semiconductores, y un golpe que ha sido brutal, de más del 42% en la reducción de producción de automóviles, Eduardo. Durísimo. También, se nos olvida que los coches también están llenos de semiconductores ya. Exactamente. En el caso de Ford, redujo su producción en más del 65%. Wow. Mazda, acá en el estado de Guanajuato, en Salamanca, redujo un 31%. Y Stellantis, que antes era Fiat Chrysler, ha tenido una reducción casi del 29%. Esta disminución, Eduardo, de producción en México se ha visto reflejada pues ya en las exportaciones. Pues comparado con enero del año pasado, las exportaciones de vehículos en enero de este año cayeron más del 6%, en donde se pudieron exportar 223,000 autos. En México... O sea que esto representa un diablal de dinero que no llegó al país. Bueno, no solo un diablal de dinero, sino que va a tener repercusiones en el empleo. Las exportaciones de vehículos hechos en México ha sido el mayor impacto a Alemania por la fuerte conexión que tiene Audi y Volkswagen, y la disminución en las exportaciones a Alemania fueron del 51% precisamente en el mes de enero. Ha habido impactos también de caídas en Canadá y de otros países, y precisamente pues ya las cifras empiezan a salir de disminución de fabricación de equipo de transporte en México. Yo creo que no será sino hasta finales de marzo y abril de este año para ver el tamaño del impacto de la disminución precisamente en este sector de la economía. Oye, y la política de Joe Biden de que quiere que los gringos compren lo que está hecho en Gringolandia, ¿no podría provocar que las marcas que también se hacen en México y se hacen en Estados Unidos migren su producción hacia allá para Buy American? Es una tentación muy grande, y por eso yo mencionaba que más bien, más que el de los coches, era el de mover a Arizona y a Texas la fabricación de los semiconductores. Pero sí, es uno de los riesgos de la concentración con las cadenas de proveeduría globales. De hecho, por ejemplo, desde 2013 no habíamos tenido en un mes de enero una cifra de autos vendidos tan baja, que se combina también con el tema del COVID, lo que nos da pie a pensar que la crisis económica de este COVID va a ser el cóctel perfecto, la combinación de COVID con semiconductores, para un retroceso del sector de ventas en autos, el menor que hemos tenido en 8 años, Eduardo, ya con las cifras de 81,000 vehículos de enero, comparado, por ejemplo, con 104,000 de enero, pero del 2020 del año pasado, Eduardo. Y es muy interesante que dices que las plantas de semiconductores se van a Arizona y a Texas, porque la tecnología se está saliendo de California por los incendios, por los impuestos. Se están yendo a Texas y Arizona y otros estados. Luis Ernesto. No, quiero añadir una cosa que es importante aquí. No se nos olvide lo que pasó en 2020. La pandemia causó la caída brutal del consumo y de producción, particularmente en la industria automotriz. El resultado de eso en sí mismo era falta de consumo de este tipo de semiconductores para automóviles.
Pero al mismo tiempo, la pandemia provocó que todos estuviéramos ahora metidos en este ambiente en el cual estamos en este momento. Es decir, utilizando la computadora, utilizando una serie de elementos que no se tenían. Con esta combinación, parte del problema que existe el día de hoy es que las plantas de semiconductores transformaron su producción de la producción de semiconductores para vehículos a producción de semiconductores para radios, televisiones, computadoras, teléfonos, etcétera. Y eso fue como ellos pudieron reponer su demanda. De hecho, uno de los grandes problemas hoy es la demostración de que necesitamos mucho mejor tecnología para que tenga mayor capacidad en términos de semiconductores. Ahí es donde Taiwán tiene realmente la gran ventaja. El problema que estamos viendo hoy es para volver a reconstituir y retransformar, saliéndonos de la demanda que existe todavía en este momento en lo que estamos viendo de computadoras y demás hacia vehículos, no existe la capacidad de producción. No estaba pensado de esa forma. Entonces, el verdadero problema que traen ahorita las compañías productoras de automóviles es precisamente que no solamente no los encuentran, sino que está la capacidad siendo utilizada para otro tipo de productos y eso le va a llevar mucho más tiempo porque necesitan expansión de planta, que es a lo que se refiere, correcto. Pues qué duro nos pega, porque, por ejemplo, semiconductores para pantallas inteligentes, así es. Todo estaba muy bien hasta que Vietnam ya nos quitó el mercado y las plantas productoras se fueron a Vietnam. Claro, Eduardo, pero ese es el problema. El problema es que esas sí están teniendo todavía mucho éxito y mucho volumen y consumo y demanda. Y ahí se fue la producción de los semiconductores para ese tipo de producto. No es tan fácil volver a producir semiconductores para vehículos y por lo tanto el problema que tiene la industria automotriz en el mundo es que se quedaron sin su proveedor por el fenómeno de cambio de demanda, de patrón de demanda en el mundo semiconductores. Y esas son las cosas que estamos viendo el día de hoy. Va a ser bien interesante. Y José Luis tiene toda la razón. El problema para México es que las plantas están parando no por ineficiencias nuestras, sino porque no tienen este elemento fundamental. Qué terrible. No se maneja con semiconductores, ¿no? Kenia. No, a mí me parece que es una gran oportunidad para el gobierno y seguramente José Luis lo estará viviendo para que pueda reinventarse o reconocer cuáles van a ser las prioridades. Dicen que inteligencia es adaptación y tanto las empresas como los gobiernos habremos de adaptarnos a una nueva realidad y es, hoy no se ocupan semiconductores para A, pues se ocuparán para B y así tratar de sobrevivir después de la pandemia porque lo que se viene sin duda va a ser un nuevo entendimiento de nosotros, del otro y por supuesto... Pero para que estas empresas reinventen y quieran invertir van a estar certeza jurídica y que no les cambien la jugada. De inicio aquí en México, ¿no? Que se bien, para concluir, José Luis, nos tenemos que ir. Pues además de la pandemia, el otro dolor de cabeza ahora para la recuperación de la economía es precisamente el mercado de los semiconductores y chips informáticos, en particular para la industria eléctrica. Se concentra el problema en los estados que son altamente exportadores como Puebla y Guanajuato. Bien. En Guanajuato el 70% del valor de las exportaciones son, por ejemplo, de la industria automotriz. Muy bien, pues con problemas. Si no es una cosa es otra, caray. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.